Hola, ¿qué tal? Las limitaciones físicas que impone la insuficiencia cardíaca no son una razón para no hacer ningún ejercicio, más bien todo lo contrario, porque el ejercicio bien adaptado mejora el flujo sanguíneo y fortalece el corazón y así trabaja con más eficacia. Esto incide en los síntomas y acaba uno sintiéndose mejor. Tal y como se le aconseja a cualquier persona que quiere hacer ejercicio, lo primordial es que éste se adapte a la condición física de partida. Por eso es muy importante contar con asesoramiento profesional, empezando por el médico. Lo ideal es que nos ponga en contacto con el centro de rehabilitación cardíaca más cercano. Si no hay, al menos cabe pedirle unas pautas adaptadas a la forma física inicial. Como dimos a entender en nuestros vídeos dedicados al ejercicio físico, hay que procurar que la actividad en sí nos resulte atractiva, que nos divierta, y a ello contribuye mucho el que sea compartida. Y desde luego que no cause dolor, molestias, fatiga y mucho menos mareos. Si no sabemos qué elegir, caminar es un buen comienzo. Como siempre, hay que empezar lentamente e ir aumentando progresivamente la distancia y la intensidad. Al principio será suficiente con paseos de 5 o 10 minutos, un par de veces al día, que pueden ir aumentando hasta 30 o 40 minutos 5 o 7 veces por semana. ¿Y el ritmo? La mejor manera de medirlo no es con cacharros electrónicos, la mejor referencia es que se puede hablar durante el paseo. Por otra parte, se puede intentar caminar todos los días aprovechando para hacer las compras, por ejemplo. Si caminar no es suficiente, se puede completar con paseos en bicicleta o con nadar en aguas no muy frías. En todo caso, son muy recomendables los ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de empezar, sobre todo si hace frío o viento. Una buena idea es caminar un par de minutos antes de salir para no notar tanto cambio de temperatura, pero es recomendable abstenerse de salir si hace demasiado frío, calor o humedad. Una vez que conseguimos ser regulares con la práctica del ejercicio, conviene fijar una hora, preferentemente 1 o 2 horas después de una comida ligera. Nada de hacer ejercicio justo después de comer o en ayunas. También elegiremos ropa y calzado cómodos para facilitarnos la continuidad al hacernos más agradable la práctica. Los líquidos hay que tomarlos antes y después del ejercicio en sí, cuidando de no tomar más de lo que se haya perdido. No son recomendables las actividades que requieren mantener la respiración, como los ejercicios isométricos, en los que se mantienen los músculos en tensión manteniendo una posición determinada. Tampoco conviene cambiar bruscamente de actividad, ni coger pesos importantes, los deportes de competición o los que exijan contacto físico. Como siempre, hay que prestar atención a las señales que nos manda el cuerpo, sobre todo si el cansancio, la sudoración, la dificultad para respirar, las molestias en el pecho, las náuseas o mareos no desaparecen tras descansar. Por otra parte, es normal que se necesite parar más de lo que uno pensaba al principio. Es cuestión de avanzar poco a poco y así ganar capacidad de esfuerzo. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.